La técnica consiste en jalar, extruir del lado de la boca un plano para formar la mejilla, ya que casi siempre es cuadrada o normalmente no tiene tantas curvas, ¿no? Se crean tres divisiones en la línea de la mejilla para crear el contorno de la línea de la sonrisa y, como se pueden dar cuenta, alrededor de la boca es como un montículo que termina en la línea de la sonrisa. Se unen los vértices desde la nariz hasta la comisura de la boca. Se seleccionan cuatro vértices y al presionar F se crea una cara. Se unen las nuevas caras creadas subdividiendo para que concuerde con el número de aristas que ya existían, que salen desde los labios, y se procede a darle forma en la profundidad a la malla creada. Es importante notar que la parte del pómulo es la última en realizarse por razones de flujo de malla. Se necesita que la malla fluya desde la nariz hasta la barbilla, pasando por el pómulo, pero ahí crea un montículo, es decir, hay una protuberancia. Entonces hay que acomodar la malla por debajo del pómulo para crear la sensación de profundidad. Se ajustan los vértices de tal manera que tenga un buen flujo la malla, y como nueva modificador se aplica Smooth, se escoge todo, se va al panel Smooth y al aparecer esas líneas significa que algunas caras están al revés. Entonces se escoge toda la malla, se da control N y se vuelven a calcular los vectores normales de las caras, lo cual lo deja liso. Se escoge todo el anillo, como se pueden dar cuenta, y se extruye y se escala para crear el anillo final de la malla, el cual nos permitirá unir la mejilla con el aro concéntrico del ojo creado anteriormente. Es importante notar que al extruir y crear aros concéntricos para realizar la malla se le da una continuidad al flujo de la malla, lo cual hace que la renderización sea más suave y no hayan esquinas pronunciadas. Se procede a cerrar la costura, por decirlo así, de ambas mallas, intentando encajar los vértices. Si no existen, se puede crear un corte con control R. No es recomendable cortar la malla. Hay una función con la tecla K que permite crear una división, una arista entre dos vértices creados, pero no es recomendable ya que deja esquinas y vértices sin continuidad de flujo. Automáticamente la subdivisión con control R crea una continuidad de aristas que crean un anillo, y con esto se le puede dar continuidad al flujo. Es la mejor herramienta para crear nuevos vértices. Una vez más es un proceso de acomodación, creación, eliminación de vértices, de modo que la malla tenga el flujo que tanto se insiste y sea fácil de ver la tridimensionalidad del modelo. Se procede a delinear el contorno de la cara en la línea de la quijada.
para ya así llegar hasta el borde. Se crea la barbilla. Para esto se extruyen las aristas por debajo de los labios. Se crea la barbilla y luego se le da profundidad a la barbilla. Esto es necesario antes de tirar las líneas que irán hasta la quijada. Se procede a unir creando aristas entre vértices desde la barbilla hasta la extrusión de la boca, del lado de la boca. Con control R se crea el número de cortes necesarios para darle continuidad a la malla una vez más. Luego se acomodan, ya que estas nuevas caras son planas, se les debe dar tridimensionalidad. Es importante notar que la malla en la quijada es bastante plana y por eso no se creó una curvatura con flujo de malla, sino de una vez toda. Se crean cuadros bastante grandes y líneas bastante alargadas, caras bastante esquinadas, pero siempre son cuadros. Es importante tratar de no dejar triángulos en la malla. Como se puede ver, la máscara va saliendo. Para realizar las cejas se escogen los vértices hechos al crear los ojos y esto se escoge las caras. Luego se extruyen las cejas y una vez más se pueden sacar para dar la profundidad. Dado que las cejas son bastante cuadradas, se procede a crear una doble línea de vértices y se extruyen y se mueven hacia el fondo. Es importante notar que al extruir, al presionar E, si no se quieren los cambios, hay que presionar Escape y deshacer la acción con Control Z, ya que al presionar E ya se duplicaron los vértices y daría el problema de tener vértices repetidos. Se crean cortes y se deslizan hasta el borde de la malla, de modo que se cree una arista bastante pronunciada, bastante esquinada.